Sí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Sí, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, Aleluya. versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6. Amén. Versículo 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. No me encuentro yo, a ver si me dice dónde está. Aquí Dale, está. Corintios. Efesios 6:10. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, oramos para que tú sigas, Padre, hablando en nuestra vida. Gracias. No podemos hacer nada sin ti. Enséñanos siempre, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, Gracias. que sin ti no somos nada. Que tú seas el que tú puedas guiarnos y a recibir tu palabra tal como está. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a afirmarlo más en ti. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? El tema de hoy es firmes. Amén. Amén. Firmes. La vida del cristiano es sumamente espiritual. Nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Es por eso que necesitamos tener la armadura de Dios para luchar y ganar al enemigo, que es ¿quién? Satanás, amén, el diablo, el adversario. Ahora si nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a leer algunos versículos. Ahí nos dice, por lo demás, hermanos míos, amén. Entonces, aquí es el apóstol Pablo que escribió esta, es una carta para los hermanos ahí en una iglesia allá en Éfeso. Entonces, aquí le dice hermanos míos, porque todos somos hermanos en Cristo, amén. Amén. Nosotros tenemos un hermano mayor. ¿Cómo se llama nuestro hermano mayor? Cristo. Cristo, amén. Y tenemos un mismo Padre, que es Dios, amén. Entonces todos nosotros, por eso nos llamamos hermanos, por esa razón, porque nosotros pues tenemos el mismo hermano mayor, amén. Y somos hijos de Dios. Ahí dice él con ternura, le dice hermanos míos, amén. Hay ternura, hay cariño allí. Después comienza a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí el apóstol dice que nosotros vamos a recibir nuestra fortaleza y el poder directamente ¿de quién? De Dios. De Dios, amén. No vamos a recibir ninguna la fortaleza como nosotros podemos ser más fuertes, más poderosos, en ninguna otra manera. Ni humana, ni material, nada. Solamente de Dios. Aquí él lo dice. Entonces dice que si vamos a buscar fortaleza, si vamos a buscar poder, todo va a ser en Dios. Amén. Entonces en Jesucristo. Ahora el versículo 11 dice, vestidos de toda... ¿En su Biblia dice toda o dice la mitad de la armadura de Dios? Toda, ¿verdad? Dice vestidos de toda la armadura de Dios. Eso quiere decir que hay personas
que no tienen toda la armadura, tienen nomás parte de la armadura. Y aquí él dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y hay un propósito allí, hermanos. Y el propósito, como dice en el versículo 11, es para que podáis estar firmes. Amén. Entonces vemos que esta armadura no es física, sino es una armadura espiritual. Amén. Amén. Y lo interesante aquí, como había dicho, usa la palabra toda. No dice, utiliza otras palabras, la mitad, algunas partes, todas. Entonces es un deber vestirnos, no de algunas partes de esta armadura, sino de toda. Y lo más importante aquí es que esta armadura proviene ¿de quién? De Dios. No proviene de ningún otro lugar, de ninguna otra manera, sino proviene de Él mismo. Amén, hermano. Entonces, en la cual Dios ha preparado esta armadura específicamente y bien hecha, bien a nuestra medida. Amén, hermano. No le va a quedar muy grande, ni muy pequeña, sino le va a quedar así como está. Amén. No sé si alguna vez usted estuvo en un chambelán, o era chambelán usted o chambelana, no sé. Dama, o cuando se casó, o no sé. Y después va a un lugar que quieren que bien medido, amén. ¿Y cómo se ve usted? Con esa ropa que está a su medida. Perfecto. Se ve suave, ¿verdad? Entonces, a la medida que es. Y es lo mismo aquí, hermanos. Dios ha preparado una armadura, hermano, que a nuestra medida, que es para que nosotros nos pongamos, porque nos ha hecho esta armadura no para tenerla ahí guardada, no para tenerla ahí escondida, amén, sino es para ponerla. Por eso dice vestidos, porque ahí está la armadura. Y lo triste es que no se la ponen. Amén. Entonces vemos que aquí hay un propósito ahí, como dice, para que podáis estar firmes. Amén. Amén. Para que podáis estar firmes y con la razón contra las acechanzas del diablo. Aquí nos enseña la razón por qué debemos de vestirnos de esta armadura de Dios. Es para estar firmes cuando nos ataca alguien en particular. ¿Cómo se llama esa persona en particular? Diablo. El diablo, amén. Es el enemigo. Porque el enemigo, aunque usted no lo crea, hermanos, pero le va a atacar. Amén. Eso es para toda la vida. Entonces, que le va a atacar, le va a atacar. Este es un mensaje, hermanos, para la iglesia. Es un mensaje para todos nosotros como cuerpo de Cristo. Él nos dice que ya nosotros tenemos esta armadura, que nos vistamos de esta armadura. Entonces, vemos que es claro que nos enseña como iglesia que tenemos a un enemigo común. Tenemos un enemigo, hermano. Y ese enemigo es el mismo que todos tenemos. Y es el diablo. No tenemos otro enemigo. No más él. Aquí el apóstol da la existencia de este ser. En otras palabras, hermanos, no es de mentirita. Amén. No es en realidad este enemigo existe. Es real. Amén. El propósito de él es para acecharnos. Acecharnos. ¿Qué es acechar? ¿Qué es? Perseguir. Perseguir. Amén. ¿Qué más? Acusar. Ok. Amén. ¿Qué más? Todo eso. Amén. Hay mucho en una lista, hermanos, lo que es acechar. Amén. Entonces, lo que también, además de lo que dijo la hermana, como dice la hermana Adriana, como watch, como vigilar. Vigilar, amén. Es engañar, nos pone trampas, maquinaciones. Entonces, todo eso hace el enemigo. El enemigo está con ese propósito para acechar.
para hacer trampas. Él usa la astucia. Hay dos tipos de astucia. Está la astucia que proviene de Dios y está la astucia que proviene del enemigo. Aquí ahí está la diferencia, hermano, que la astucia de Dios es para bien, es para ayudar, es para consolar, para restaurar. ¿Por qué? Porque eso proviene de Él, de Dios. Eso es la astucia en lo bueno, hermano. Ahora hay una astucia mala, donde es para hacer trampas, es donde hay engaño, hay mentira. Entonces eso hace el enemigo, es para acechar. Entonces dice, por eso dice ahí donde nos quedamos, versículo ¿qué? 11. Entonces, debemos tener esa armadura, porque en cualquier momento el enemigo nos va a acechar, amén. El enemigo nos va a acechar. El enemigo, sabemos, conforme a lo que hemos visto en la Biblia, que el enemigo, mire, si nomás una vez en la Biblia nos habla que el enemigo se enfrentó con alguien cara a cara. ¿Y contra quién? ¿Ah? Con Jesucristo, cara a cara. Vemos ahí que después el enemigo lo que hace es que influye a las personas para hacer sus maldades. Entonces vemos ahí que nomás una vez vemos eso. Vemos que cuando se enfrentó cara a cara contra Jesús, amén. Pero de lo demás vemos ahí, por ejemplo, con Pedro. ¿Se acuerdan cuando influenció a Pedro? Amén. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesucristo a él? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Entonces no era que Pedro estaba endemoniado, sino era la influencia que cualquier persona que se deja ser influenciado por el enemigo, eso pasa. Imagínese Pedro. ¿Quién iba a creer de Pedro, hermano? Yo no hubiera creído de Pedro, pero mire, lo miré y me quedé asustado. Amén. Entonces vemos ahí que lo que vemos, hermano, que cualquier persona, si se deja influenciar por el enemigo, por descuido, a cualquier persona, estoy hablando de cualquier persona, el enemigo la usa con el propósito para acechar. El enemigo tiene un propósito, hermano, y es para destruir. Amén. Entonces es acechar. Ahora nos vamos en el versículo 12, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Entonces, como iglesia que somos, cuerpo de Cristo, hermanos, nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. Amén. Eso lo vemos claramente en la Biblia. No es contra mi hermano, mi hermana, el vecino, el familiar. Si nosotros caemos en eso, es porque ya la verdad, ya el enemigo ya nos agarró, amén, ya nos manipuló. Pero vemos aquí que hemos perdido el enfoque. Y es aquí que dice que nuestra lucha no es contra nadie que es igual que nosotros, que es de carne y hueso. Amén, Amén. hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Amén. Hermano, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha, hermano, es espiritual. Amén, hermano. Amén. Contra el diablo y sus aliados, que son los demonios. Eso es todo, hermano. Entonces, cuando entendemos eso, ya vamos a saber, hermano, cómo el enemigo es, porque que es astuto el enemigo. Amén. Pero para el mal, no para el bien. El mal es para destruir, para hacer sentir a la gente mal y apartarse de los caminos de Dios. Amén. Pero la astucia de Dios es para traerlas más a Dios, más a Él, amén. Amén. Es para que tengan un encuentro con Dios, que hay un reconcilio. Entonces es diferente. Entonces el diablo vemos ahí, tiene una jerarquía de gobierno, amén. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo siempre ha querido imitar a Dios.
yo creo que el enemigo ha sido envidioso desde el comienzo. Porque si usted se fija, hermano, que el enemigo siempre ha querido imitar a Dios en todo. Usted lo ve, hermano, ahí. Vemos ahí, yo me digo, wow, este sí es envidioso. Usted vea, hermano, yo no lo había visto de esa manera. Mire, porque sabemos que Dios tiene una jerarquía, el creador de los cielos y la tierra. Está ahí los querubines, están ahí los serafines, están ahí los arcángeles, están los ángeles. Hay una jerarquía ahí que Él ha puesto. Entonces vemos que Él, en esta jerarquía es como Él ha ministrado, y el enemigo hace lo mismo, hermano. Quiere copiar a Dios en todo. Entonces tiene principados, tiene príncipes, tiene gobernadores, amén. Tiene poderíos de las tinieblas. Entonces hasta usted puede ver más adelante que el enemigo se va a encarnar así en un hombre, que es el anticristo. ¿Y quién se encarnó antes? Jesucristo, amén. Entonces vemos que siempre lo está copiando. Vemos ahí que después levanta en la Biblia, ahí vemos ahí el falso profeta. Entonces ahí vemos, hermano, cómo este enemigo lo copia, pero siempre para el mal. Ahora dice allí, versículo 2, hermano, es muy claro allí, que es muy importante entender siempre, que yo creo que nosotros, teniendo la armadura de Dios, esta armadura que es espiritual, es para usarla contra el enemigo. Amén. Amén. Eso es. Entonces, contra el enemigo, y no caer nosotros en las trampas que él hace, influenciando a personas, cualquier persona, para que nosotros podamos caer. Entonces, versículo 13 dice, por tanto, dice, tomad partes de la armadura. Toda, mire, hermano, ya dijo toda, ya en el comienzo lo dijo toda, ¿verdad? Ahora otra vez. Entonces cuando está repitiendo, hermano, es porque no está diciendo, hay algunos que no tienen toda la armadura. Hay algunos que nomás tienen partes, no la tienen toda. Entonces, ahí como dice el versículo 3, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día ¿qué? Malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí otra vez sale la palabra firmes. Amén, hermano. ¿Y cuál es el tema de hoy? Firme. Firmes. ¿Por qué, hermano? Porque en versículo 11 ya dice estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y otra vez en el versículo 13 también otra vez nos dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ahora vemos hasta también el versículo 10. Nos dice que debemos tomar la armadura en una manera indirecta. Entonces el versículo 10 dice, por tanto, hermanos míos, fortalecemos al Señor y en el poder de su fuerza. Porque es por medio de esta armadura que vamos a nosotros tener fortaleza y tener poder. Entonces, para el día malo. Entonces, tenemos esta armadura para resistir en el día malo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque van a haber días malos. Amén. Amén. Van a haber días en el cual el enemigo va a atacar más que ayer. Amén. Vemos el ejemplo de Jesucristo. Lo atacó ahí en el desierto. Lo atacó, hermano. Y después dice que lo dejó por algún tiempo. Amén. Y otra vez regresa a atacarlo. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué le digo? Porque el enemigo, hermano, llega un momento que todo está bien, todo está tranquilo. Y así es como lo quiere uno. Amén. Se confía. Baja la guardia uno. Ora menos. Lee la Biblia menos. Amén. Adora a Dios menos. Entonces ahí bajamos la guardia. Vamos a la iglesia menos. Todo menos. No, pues yo estoy bien. Ahí Dios está conmigo. Y eso le digo, no, ya.
Ya en cualquier momento, ahí, ¿por qué? Porque ya hemos bajado la guardia. Entonces ya la armadura, hasta yo creo que la armadura que vamos a hablar ahorita en detalle, ahí pues ponemos a un lado el casco, ponemos a un lado ahí en nuestras sandalias, todo lo ponemos a un lado porque creemos que todo va bien y va a seguir bien. Y eso es lo que le digo. Entonces, el enemigo, hemos recibido batallas y con la batalla nosotros, pues es cuando oramos más, buscamos más de Dios. Pero lo más triste, hermano, es que cuando llega el enemigo, muchas veces no tenemos toda la armadura y por eso nos da bien fuerte el enemigo. Amén. Y después hay algunos que es tan fuerte que le da el enemigo, se confiaron ellos tanto que después ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Por esa razón, hermano. Por eso dice que siempre tengamos toda la armadura en los momentos buenos, como también los momentos que van a venir. Amén. En esos momentos malos, en el día malo. Entonces vemos ahí que no bajemos la guardia nunca. Así como ahora, hermanos, en los momentos más, ahí siga orando igual o más, amén. Lea la Biblia más, busca a Dios más. Entonces todo más. Venga a la iglesia más, amén. Puro más, pura multiplicación. Y siempre va a tener esa armadura para que cuando llegue el día malo, usted no lo sienta tanto cuando no está uno preparado con esa armadura. Amén, hermanos. Amén. Entonces vemos allí, entonces y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque van a ver gente cuando llegan las tentaciones, cuando llegan las pruebas, no todos van a quedar firmes. Van a salir algunos heridos. Usted sabe lo que es la firmeza, amén. Entonces algunos van a caer. Y eso es un símbolo de derrotado, no de victoria. Llegan las pruebas, la lucha y usted se mantiene firme, hablando espiritualmente. Usted salió en victoria. Amén, hermano. Amén. Y después, como toda prueba, como toda lucha, después se va. ¿Pero qué? ¿Sabe qué? El enemigo después va a regresar. Amén. No sabemos cuándo. En una semana, en 2 semanas, en un año, 2 meses. No sabemos, hermanos. Pero cuando llegue así, cuando dice que el enemigo se apartó de Cristo por algún tiempo, es porque después iba a regresar, y después regresaba y regresaba y regresaba. Amén, hermano. Entonces es importante siempre tengamos estas armaduras, porque en cualquier tentación que recibamos, cualquier prueba, cualquier lucha, podamos siempre mantenernos firmes. Amén, hermano. Esta es una responsabilidad como cristianos. No podemos echarle la culpa a nadie, hermano. ¿Por qué esta persona se apartó? ¿Por qué? ¿O por qué nos apartamos? Ya la Biblia nos dice el requisito para mantenernos firmes, y es tomar toda la armadura. Amén. Amén. Si cuando llega cualquier prueba, cualquier lucha y nos desanimamos, es porque no tuvimos toda la armadura. Amén, hermanos. Es importante, responsable, cada uno como cristiano, siempre tener esa armadura. Amén, hermano. Amén. Así, entonces es una responsabilidad de cada uno. Uno se hace la pregunta: ¿tengo toda la armadura? ¿Tengo la mitad? ¿No tengo nada? ¿Qué está pasando? Amén. Entonces vemos aquí también la palabra resistir. Esta palabra, hermano, tiene mucho significado, porque muchas veces uno lee la Biblia nomás por leer, hermano. Cada palabra que hay ahí es algo muy, muy profundo. Amén, hermano. Que nos dice: hey, pon atención. Y es por eso dice el Señor, escudriñar las escrituras. Entonces cuando hay repetición, como le dije, todas, porque habían algunos que no tenían todas, y después ya no habla otra vez en firmeza, porque no todos quedaban firmes cuando llegaban las pruebas. Ahora la palabra resistir. La palabra resistir, vemos ahí en versículo donde leímos resistir, 13. El 13, gracias. Resistir en el día malo. Resistir es actuar en defensa. Amén. Eso quiere decir no atacar. No atacar, porque Cristo ya los derrotó. Amén. Ya derrotó al enemigo. Amén. Alguien que por favor me lea Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, hermano, Cristo ya ganó la guerra. Amén, hermano. Y lo hizo, ¿sabe cuándo? Cuando él murió ahí en la cruz y después Él resucitó. Amén. Vemos ahí que ahí habla de los principados, pues lo que estamos hablando hoy, los principados, los poderíos, de las maldades, hermano. Él, hermano, obtuvo esa victoria. Entonces ya Cristo ya ganó la guerra. Ya la ganó. Usted no necesita hacer nada usted. Lo único, lo que nos dice aquí es resistir. Resistir, no atacar. Es defenderse. Amén, hermano. Estar en defensa. Actuar siempre en defensa. Porque ya Cristo ya lo derrotó. Ya el terreno espiritual de las almas, Cristo ya las ganó. Solamente es de conquistarla con la palabra, para que las personas crean en el Evangelio, se arrepientan y se conviertan. Amén, hermano. Entonces, vemos aquí, nosotros vemos que habiendo acabado entonces vemos, donde me quedé, 6:13. Entonces, resistir, hermano, porque vemos que estamos nosotros en defensa, siempre en defensa. Van a llegar los dardos, el enemigo va a querer, estamos nosotros firmes. Entonces, vemos que esta guerra ya la ganó Cristo, ya la ganó, hermano. Usted no necesita hacer nada. Él ya le dio el armamento necesario. Y vamos a ver que cada armamento es puro defensa. Puro defensa, hermano. No es para atacar, porque ya atacó Jesús. Amén. Ya ganó, ya atacó Él. Ya se acabó, por eso Él dijo, terminado es. Si no estuviéramos todavía ahí, hablando espiritualmente. No, hermano, ya está todo hecho. Lo único es que estamos ahora en defensa. Peleando la última batalla en defensa. Vemos versículo 14, gracias, versículo 14, antes de entrar al 14, hermano, quiero decir que esta armadura, la armadura de Dios que habla el apóstol Pablo, él después hace una comparación del uniforme o de la armadura de los soldados romanos, amén. Ahí vamos a ver las partes, lo que conlleva el soldado romano. Entonces, una manera de comparación o metafórica, él la usa para que lo podamos ver y entendamos bien, da esta ilustración en cómo nosotros vamos a pelear contra el diablo. Él nos dice que la única manera para derrotar al enemigo es esta armadura. No hay otra armadura más. No es levantar pesas. Usted piensa que levantar pesas le iba a ganar al diablo. No, hermano. Usted sabiendo karate. ¿Usted cree que sabiendo usted karate le va a ganar al enemigo? ¿Ah? O levantando mucha pesa y ahora sí, ahora y todo musculoso. Ahora sí ya le puedo contra el enemigo. O teniendo un AK-47. O una bomba atómica. ¿Cree que con esto le va a ganar al enemigo? Una bomba atómica. ¿Ah? Hermano, entonces vemos aquí, nos dice, hay una manera. Y es la única manera que vamos a ganarle al enemigo. Que nos vamos a defender de todas estas trampas que hay, hermano. De todas estas acechanzas que recibimos todos los días. Y es esta armadura que vamos ahorita ya a hablar cada una de ellas. Entonces aquí traigo un papelito, hermanos, que creo que, a ver si hermanas, gracias, uno cada uno, por favor. Este papelito, hermanos, es un dibujo de un soldado romano. Entonces, y es conforme al pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Entonces vamos a hablar cada una de ellas. Entonces, el versículo 14, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes. Mira, hermano, ¿cuántas veces ya el apóstol Pablo ya dijo la palabra firme? Entonces aquí al cristiano le dice, tienes esta armadura con el propósito para estar firmes. Eso es todo, amén. Firmeza. Dice, ceñidos
vuestros lomos con la verdad. Amén. Entonces, vemos, este es el, si usted ve en el dibujito, donde dice cinto de la verdad, ¿sí lo ven? Ajá. Entonces, dice allí, ceñid vuestros lomos. Entonces yo estaba viendo en el diccionario de Google, estaba viendo que lomos es esta parte de atrás, aquí en el centro, es el lomo. Entonces, esta parte donde nosotros tenemos este cinto, y este cinto, espiritualmente hablando, el apóstol Pablo usando esta ilustración, es de la verdad, es de la verdad. Ahora, hermano, este es el armamento del apóstol Pablo. Entonces se cree que, primero, el apóstol Pablo cuando escribió esto, ¿dónde cree que estaba él? ¿Dónde cree que estaba el apóstol Pablo cuando escribió Efesios? En la cárcel, amén. Él estaba en la cárcel. Entonces se cree que cuando estaba en la cárcel, y usted sabe que vemos ahí, pues ahí había un soldado romano cuidándolo ahí, como hemos visto un soldado romano cuidando a un preso, varios presos, entonces uno encargado. Entonces, por inspiración de Dios, miró a este soldado romano, la armadura de él, y viendo él, mira, ahí está el mensaje. Amén. Entonces ahí miró cómo él estaba con toda la armadura de soldado, y como cada uno de ellos, como ellos se defienden en lo físico, dice, pues de esa manera está también en lo espiritual. Entonces por eso él usa esa ilustración. Dice, ahí está el cinto de la verdad. Entonces el primero es el cinto de la verdad. Entonces el soldado romano cuando peleaba necesitaba tener sus túnicas bien apretadas para cuando peleaba mano a mano. Entonces el soldado usaba también túnicas, además de lo que entonces usaba túnicas. Entonces cuando usted sabe, muy diferente cuando uno pues tiene ropa floja o ropa pegada. Es como por ejemplo la gente juega el deporte, un ejemplo, el básquetbol, amén. Entonces el básquetbol se ponen ciertas camisas, o otro deporte se ponen ciertas camisas para que no les afecte a ellos, sea en patear, sea en tirar. No se puede poner ropa en que les afecte en hacer algo, en un deporte. De igual usted en su trabajo, se pone cierta ropa para que no le afecte en su trabajo. En este caso, ellos tenían esta túnica que si no se ponían el cinturón, iba a quedar así. Entonces, para que cuando iban a pelear contra el enemigo, mano a mano, porque casi todas las guerras en ese tiempo eran mano a mano, así. Entonces, necesitaban apretar bien esa túnica para que no se saliera y les afectara en pelear o en defenderse. Entonces, el significado del cinto, como vemos aquí, es verdad. Nos dice aquí, hermano, una de las armaduras que tenemos nosotros es la verdad. Amén, hermano. Es que nosotros seamos sinceros contra las mentiras del diablo. Amén, hermano. Entonces vemos ahí que Jesucristo es la verdad. El enemigo es el padre de la mentira. Entonces va a haber esa guerra entre lo que hace el enemigo, que tira, hermanos, que tira pues mentira, calumnias, tantas cosas, hermano. Esto va a llegar a uno siempre, en toda la vida, hermano. Pero nosotros tenemos nuestro cinto, amén. Tenemos nuestro cinto de la verdad. Entonces, y es para defendernos. Y nosotros somos sinceros y vemos las mentiras del diablo y no creemos en esas mentiras. No las creemos y nunca las vamos a creer. Porque creemos en un Cristo verdadero. Amén, hermano. Entonces, ese es el primero, el cinto de la verdad. El segundo, vemos allí, dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es esta parte, como pueden ver allí. Amén. Es un cuero para proteger el torso del soldado. Entonces es todo esto, hermano, que lo protege
protege su corazón y otros órganos vitales, por ejemplo el hígado, el estómago, el colon y los riñones. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el enemigo ataca para matar. Nunca ataca ahí para jugar, hermano. Si va a atacar, es para destruir. ¿Amén? Entonces vemos allí, y sobre todo, el corazón. El corazón es el símbolo de nuestras emociones. Amén, hermano. De nuestros sentimientos. Cómo el enemigo quiere atacar, pues claro, todo, pero sobre todo el corazón. Amén. Entonces, ahí nosotros tenemos esa coraza de justicia. Tenemos la verdad en nosotros. Amén, hermano. Amén. Tenemos el cinto. Pero qué tremendo que el apóstol Pablo dijo que no todos tenían toda la armadura. Algunos tenían una cosa y otros no tenían otra. Y ahí por eso salían ahí, hermanos, golpeados, heridos. Y lamentablemente salían algunos tirados, hermanos, por esa razón. Entonces el significado de como dice, de esta coraza de justicia es que nosotros nos ha enseñado a ser justos. Amén, hermano. Amén. Practicar la justicia. Amén. Entonces tenemos la verdad. Nosotros no solamente vamos a creer la verdad de Dios, la verdad que Él sabe todo. Amén, hermanos. El cinto, tenemos la coraza de justicia, que nosotros somos justos y actuamos con justicia. Ahora versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban huaraches, hermanos. Amén, hermano. Usaban sandalias. Amén. Usaban chinelas. No sé qué otro nombre hay. Entonces, usaban ellos, hermano, como pueden ver ahí anda con guaraches, ¿saben? Anda con sandalias, pero estas sandalias eran reforzadas con clavos. Amén, hermano. Necesitaba ser con clavos, porque imagínense, no sé si le ha pasado que se ha puesto una sandalia y después se le porque ¿sabe por qué? Porque no puso clavos en esa sandalia, por eso le pasó eso. Por eso cuando fue a la tienda, sale del mall con los zapatos en la mano y descalza. Sí, descalza ahí. ¿Por qué? Porque no hizo lo mismo que el soldado romano. Agarró un clavos y ahí para que no... Eso. Pero para la otra, hermano. Usted agarre todas sus sandalias, usted clávelas ahí. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, vemos que ellos lo usaban porque ¿no cree que hay mucho movimiento cuando ellos peleaban? Claro. ¿Verdad? Están, hermanos, peleando por sus vidas. Hermano, es algo, el movimiento aquí, atacando, defenderse de un enemigo, llega otro, y así, entonces necesitaban esas sandalias ser reforzadas con clavos. El cristiano pone entonces su fe en el evangelio, ya que estos calzados, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, poner nuestra fe en el evangelio, lo que Cristo hizo al morir por nuestros pecados, porque no importando las acechanzas y ataques del enemigo, el cristiano va a tener siempre paz. Amén, hermano. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no va a perder la paz? Porque ha puesto su fe en el evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué hay algunos cuando han recibido esas acechanzas del enemigo pierden la paz? Porque no tenían sus sandalias, hermano. Tenían otras cosas, pero no tenían las sandalias. Pero si tuviera las sandalias, por eso dice que no tomemos toda la armadura, hermano. Toda. Usted necesita dormir con esa armadura también. Usted necesita, cuando va a comer, tenga esa armadura, la armadura de Dios. Cuando esté manejando, hermano, también. Siempre. Pero cuando no tenemos esa sandalia, hermano, llegan las pruebas, la lucha, y después de repente ya no está esa paz. ¿Qué pasó? No estaban las sandalias ahí. Por eso dice que es importante que tengamos esas sandalias que simboliza poner nuestra fe en lo que Jesucristo hizo. Amén. Y lo que Él hizo por nosotros, el Evangelio, las buenas nuevas. Y cuando sabemos eso y lo confiamos, lo creemos, no perdemos la paz. Amén, hermano. Amén. Porque sabemos que Cristo
ya ganó la guerra, amén. Que Cristo está en medio de esas pruebas, de esas luchas. Y ahí cambia todo, hermano. Y ahí va a tener siempre esa paz. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amén, hermanos. Ahí está el escudo, como pueden ver ahí, en ese dibujito. Está el escudo. Entonces ya hablamos del cinto de la verdad. Ya hablamos nosotros de la coraza de justicia. El calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora vemos el escudo de la fe. Dice, hermano, el soldado romano, eso lo protegía el cuerpo. Amén, hermano. Protegía su cuerpo. Aunque usted puede ver en este dibujo que ¿cómo se dice? El escudo está así, más o menos así en grande, pero en realidad había dos tipos de escudos, que era ese y también estaba otro que era más grande, pero se refiere más al otro que es más grande, que casi le cubría todo el cuerpo. Amén. Entonces el soldado romano usaba el otro era como cuadradito. Amén. Este es redondo. Entonces el cuadrado le cubría casi todo. Entonces se refiere más a ese. Entonces, pero no encontré uno ahí, pero ahí era más alto, más grande, hermano, que le cubría todo. Entonces vemos que necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Eso simboliza el escudo, porque es el escudo de la fe. Amén, hermano. Contra todos los ataques, todas las ofensas, los dardos de fuego, hermano. No son dardos normales, hermano. ¿Son de qué? De fuego. Que, hermano, viene del mismo infierno. Amén, hermano. Encendido, viene. Amén. Vienen encendidos, ardiendo. Entonces vemos ahí que dice que podáis apagar. ¿Por qué? Porque están encendidos. Para que podáis apagar todos, ahí otra vez la palabra todos. El enemigo está tirando esos dardos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si tenemos el escudo de la fe, vamos nosotros a apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Amén, hermano. Entonces vemos que nosotros el Señor nos ha dado este armamento, debemos de usarla. Ya tenemos el escudo de la fe. El enemigo, hermano, dice, hay un texto de la Biblia que dice el enemigo, al diablo, anda como ¿qué? ¿Buscando a quién? Devorar. Buscando a quién devorar. Amén. Y la palabra devorar, yo la otra vez di una definición de devorar que me gustó como es, como algo violentamente, ¿no? Algo así como... No, son los tres movimientos de león. Ajá. Que primero ruge, luego da el zarpazo y luego gruñe cuando ya está comiendo. Sí. Pero el devorar es como rápido, ¿verdad? Y sin misericordia, es algo brusco, ¿verdad? Sí. Algo así. Es lo que hace el enemigo, hermanos. El enemigo cuando va a actuar, no le avisa de antemano, hermano. Cuando una persona tiene mucha hambre y le sirven allí, pues no espera, yo creo que ni hora, sino que devora la comida rápido. Sí. Entonces vemos que este enemigo, cómo hermano se actúa en la manera que él está, hermano, dice, ¿cómo dice el texto ese? Buscando, el enemigo, el diablo anda como región de corriente, buscando a quien devorar. Entonces está en busca, amén. Está en busca ahí siempre. Él puede estar buscando, hermanos. Pero qué hermoso es cuando usted tiene esa armadura. Amén. De eso se trata. Cuando usted tiene esa armadura, hermanos, va a recibirlo, pero usted se va a defender bien. Se va a defender, hermanos.
y eso va a haber siempre. Entonces vemos ahí que Él, el Señor nos dice, si tú tienes el escudo de la fe, vas a poder apagar un dardo. ¿No dice ahí un dardo del fuego maligno? Todos los dardos, hermano, plural. Son muchos dardos que manda el enemigo. Usted pensaba que nomás era uno al año. Se unen. Amén. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero como dice, como lo mismo que vemos en Jesucristo, después se apartó por un tiempo. Amén. Y usted está ahí. No vaya a la guardia, hermano. No ponga a un lado su casco, no ponga nada su cinto de la verdad, no. Usted siempre téngalo. Porque puede que mañana, o en 2-3 horas llegue, o en unos meses otra vez llegue el enemigo y su demonio influenciando a la persona para destruirlo. Hermanos, importante tenerlo. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo. ¿Qué es yelmo, hermano? Ajá. El casco, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Entonces vemos ahí que esto protege. ¿A qué parte del cuerpo protege el yelmo? La cabeza. La cabeza, hermano. Ahí está. Entonces vemos que el enemigo ataca con sembrar dudas sobre Dios. La cabeza y también la cara, porque a veces Oh, sí, también hay, es cierto. Es cierto. En este casco él era, no sé, este como que lo miro como. Pero hay otros que sí, hermano, que sí estaban bien, ¿cómo se dice? Hasta así estaban bien. Amén. Cuando usted puede ver ahí en las fotos, hay algunos que el casco le cubría, hermano, no sé hasta la nuca, pero así cubría todo, hermano. Entonces vemos, no, pero yo creo que dependiendo de dónde vivían, porque yo sé que habían soldados romanos como él, yo creo que peleaban entre ellos mismos, pero cuando ellos se enfrentaban contra otros enemigos, yo creo como los germánicos, contra ellos le llamaban los salvajes. Es depende de la posición en que ellos estaban, porque estos que están aquí son los que estaban a pies. Ellos tenían que ver para dónde iban para poder matar. Están los que estaban en caballo y los que tiraban las flechas. Entonces cada uno de ellos tenía uno diferente. Está bien, sí. Y también yo creo que, porque yo sé que así como la tecnología siempre avanza, usted sabe la tecnología, entonces yo creo que los armamentos también se avanzaban. Sí. Entonces yo creo que hubieron tiempos, no sé, la verdad, porque hay una diferencia entre pelear con un enemigo y con otro. Había gente que, como el problema que tenían los romanos en el norte, eso los vikingos y todos ellos peleaban sin armamento. Ellos peleaban así, porque dice que eso les estorbaba. Y ganaban, hermano. Y algunas batallas le ganaban a los romanos que estaban bien armados. Porque eran más rápidos. Amén. Entonces, sí. Más rápido. Entonces vemos que qué interesante es eso. Yo creo que pero sí, yo sé que con ellos yo miraba que ellos se ponían otro armamento. Entonces pues hay muchas cositas ahí que es muy interesante, pero hay pero sí, hermano. Entonces vemos aquí que es por eso que debemos aceptar nosotros con seguridad la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Entonces el enemigo, hermanos, ataca aquí, hermano, también. Amén. Ataca la mente. Entonces sabemos que Él no es como Dios que conoce nuestros pensamientos o nada de eso, pero Él usa medios para ponernos dudas. Él trató de hacer lo mismo con Jesucristo, cuando le había dicho, si eres hijo de Dios, como tratando de ponerle duda, amén. Y eso, si eres hija de Dios, si eres cristiana, si confías en la palabra, puras dudas, hermano. Entonces todo eso hace el enemigo, pero nosotros no vamos a creer a ninguna de esas acechanzas, porque nuestra seguridad, nuestra salvación está en Dios. Amén, hermano. Amén. Siempre vamos a poner
todos nuestros pensamientos cautivados para Dios. Ahora, versículo, vemos ahí, 17. mismo versículo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu la provee para usarla. ¿Usted cree que vamos a tener esa espada nomás para mira, yo tengo una espada? Es para usarla, hermanos. Pero como dice que es la palabra de Dios. Amén. Esta es nuestra espada. Es una, y si uno ve, hermanos, ya metiéndose porque en ese tiempo había dos tipos de espadas, amén, que los soldados romanos usaban. Era una espada chiquita y una grande. Así que, entonces, en el griego, cuando ven la palabra espada, Pablo se refiere a una espada chiquita. Como una daga. Ajá, así. Entonces, porque había otra espada que era grande, entonces la grande era para atacar, amén, la grande, y la chiquita era para ya defenderse ya del enemigo. Entonces, por eso todos estos armamentos que él habla, el apóstol Pablo habla, es para defendernos, amén, hermano. Sí, por ejemplo, en la guerra mundial está el rifle que usaba el soldado americano, y en la escalera en la punta había una bayoneta, como se llama, una daga pegada en la punta, que cuando ya venía el cuerpo a cuerpo, entonces sacaban eso, ya era pelear cuerpo a cuerpo. Entonces eso viene siendo como ya un arma defensiva, que todavía pues la usan, ese tipo de armamento. Sí, entonces, y claro, el enfoque más, ya cuando está uno mano a mano, ya es para más defenderse, para que el enemigo no le pegue. Entonces, vemos que esa espada chiquita la usaban, y es por eso que varias veces nos repite una vez más la palabra estar firmes, amén. En todo ese pasaje, ya varias veces, creo que 3 veces, nos repite. ¿Por qué? Porque no nos dice a que ataquemos al enemigo, no nos dice que avancemos al enemigo, sino a estar firmes. Nosotros sin hacer nada, él nos va a atacar. ¿O usted quiere buscarlo a él para pelear con él? Porque hay algunos que lo están buscando. Y si lo están buscando, lo van a encontrar. Amén. Entonces, pero vemos ahí, conforme a la Biblia, Es que esa persona que lo busca es porque ya lo tiene adentro. Y no lo encuentra por eso, porque tiene alto. Pues sí. pero si nosotros estamos en el Señor, siempre vamos a recibir los ataques. Siempre, hermanos. No necesita buscarlo. Usted lo va a recibir. Pero es para estar firme, que al último es para estar firme. Y cuando lleguen, no es para atacar. Y porque ya Jesucristo ya lo hizo, hermano. No tratemos de ayudar a Jesucristo. Muchos quieren ayudar a Jesucristo. No, Él no necesita ayuda, hermano. Él no necesita ayuda de nosotros. Así es. Nosotros necesitamos ayuda de Él. Amén. Él ya lo hizo por usted en la cruz del Calvario. Él ya resucitó. Ya lo hizo. Por eso Él dijo, terminado es, culminado es. Ya no hay nada más que hacer. Ahora estamos peleando la última batalla, pero es pura resistencia. Pura resistencia, hermano. Pura resistir, puro defender, para que al último nosotros podamos quedar firmes. Amén, hermano. Y ahora, versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Ok, entonces, como le digo, tenemos la palabra de Dios, que es esa espada, y es esa espada, Jesucristo, cuando se enfrentó contra el enemigo en el desierto, ¿qué usó él? La palabra. La palabra, la espada. Tenemos la palabra. El enemigo le hizo una cosa y él con la palabra. ¡Bum! Otra, la palabra. El enemigo atacaba y él respondía. Amén. Y se defendía él con la palabra, hermano, con la palabra de Dios. Interpretaba bien, entonces interpretándola bien, es la palabra en la cual vamos a salir siempre victoriosos, creyendo en ella, en la palabra, lo único. Hermano, lo único que necesita usted, no necesita nada más. Y después dice,
versículo 18, ya orando en todo tiempo. Amén, hermanos. Entonces, orando en todo tiempo y súplica. Eso quiere decir, orando en todo tiempo, que todo incidente de la vida debe ser tratado en la oración. Entonces, el problema donde muchas veces nosotros caemos es que nosotros actuamos sin primero consultar con Dios. ¿Sabes por qué estamos pasando por esto, por lo otro? Y después le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a todo el mundo y no nos damos cuenta que es uno mismo por no consultar a Dios primero. Amén. Entonces, mejor decir, mira, sí, dame 1 o 2 semanas, voy a orar y a ver qué Dios dice. Amén. Así de sencillo. Entonces, pero vemos ahí que por eso dice orando en todo tiempo, buscando siempre la voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces, que después dice, no nos vamos por emoción, sino por el Espíritu Santo. Amén. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, pues dice toda oración, es todo tipo de oración, de confesión de pecados, de acción de gracia, de petición y alabanza y súplicas, hermano. Ahí todo en un solo saco lo mete el apóstol Pablo. Dice ahí, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces siempre vigilando. No, por eso dice, no bajemos la guardia. Amén, hermano. Ese es el problema de muchos cristianos, que bajan la guardia. Y después ahí llega el enemigo, llega la prueba, llega la lucha. Y después ahí, ¿y por qué? Por ellos son los responsables. Porque ya se le avisó que debemos siempre estar con la armadura. Amén. La armadura espiritual. Siempre. Cuando vaya a dormir, tenga la armadura también. Cuando vaya a comer también. Entonces, por todos los santos. Entonces nos dice que no debemos ser egoístas. Orando no solamente por nosotros, sino también por todos los hermanos en Cristo. Amén, hermano. Y después nos dice, y por mí. Y también él dice, y oren por mí también. Amén. ¿Y por qué? Hay una razón. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. De eso se trata, hermano. Que oremos para que Él pueda recibir esa palabra, para dar a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con poder. Ok, con poder, amén. Con valor, con valentía. El misterio del Evangelio. Amén. Y después dice, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué dice en cadenas? Está preso. Está preso, hermano. ¿Cómo ve el apóstol Pablo con estas palabras y ahí el encarcelado, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que él tenía todavía la esperanza que él todavía iba a seguir predicando la palabra. Era su pasión, amén, hermano. Era lo que él, entonces usted como predicador, usted también está en esta línea del apóstol Pablo, también de todos esos grandes, hermanos, que en las pruebas y en la lucha, él estando en la cárcel, él todavía oraba para que Dios le diera mensaje. Amén. Y que lo hiciera con denuedo, con valor, hermanos. Amén, hermano. Entonces dice, por el cual soy embajador en cadena, embajador que él es representante de Dios, amén. Es un representante y como representantes debemos nosotros dar buen testimonio, amén, hermano. Entonces, como representantes de Dios, él es un buen representante de Dios, aunque él está en cadenas, amén, hermano. Dice que con denuedo hable de él, otra vez dice con denuedo, como debo hablar. Qué hermoso es esto, hermano, que él no oró, él no le dijo, por favor, oren por mí para que yo salga de la cárcel. Oren por mí porque yo ya no aguanto. Oren por mí porque o se hubiera él quejado, aquí no me dan buena comida, aquí hay ratones, aquí hay cucarachas, aquí, hermano, en esos lugares con donde él vivía, hermano, donde la cárcel no eran cárceles que estaban como todas raras, como afuera, como que fuera una cueva, hermano. Entonces, vemos, él no hay queja de él. No estaba desesperado por salir. Sí. A pesar de las condiciones. Sí. No como ahora que son cárceles modernas. Que muchos lo sacan y hacen otra vez el mal porque les gusta vivir en esas cárceles. Amén. Ahí tienen comida, no trabajan y están felices de la vida. Así es, hermano. Pero en ese tiempo no queda, estar en una cárcel era una tribulación. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que él no se queja. Él no está ahí como muchos de nosotros. Y nosotros ni estamos en la cárcel y nos estamos quejando. Nosotros nos decimos,
no me sacas, y estamos ahí, no me sacas, esa es nuestra queja. Imagínense que tuviera la situación de Pablo ahí, él lo dijo, no me sacas. Entonces, vemos, hermano, que este personaje, hermano, como él, en los momentos más difíciles, él todavía tenía la armadura. ¿Sabe por qué él hablaba de esa manera? ¿Sabe por qué tenía él una actitud así? Porque él tenía toda la armadura. No tenía la mitad, no tenía partes, no tenía toda. Y cuando nosotros tenemos toda la armadura, así nos vamos a comportar. En las pruebas, en las luchas, en cualquier circunstancia que nos encontremos, vamos a hablar de esa manera. No nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Vamos a enfocar, hasta él dice, vamos a orar por los santos. El enfoque es en las almas. Necesitan arrepentirse, necesitan ser restauradas. Los hermanos que ya están en Cristo, que la fe de ellos crezca. Amén, hermanos. De eso se trata. No es un enfoque ahí que nadie me quiere, nadie me ama, que no me ama. Así. Entonces ahí esa gente, hermano, usted córrese. Amén. Usted córrese de esa gente. Amén. O mejor, háblele conforme a la Biblia. Le dice, mira, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice, trae, ¿cómo dice el texto? Venid todos los que estáis cansados y cargados, que os haré descansar. Dile palabras de ánimo. Venimos ante ti, Señor.